Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos e iniciar un nuevo día. Dar las gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos permite llegar a todos ustedes en los lunes urológicos. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son los factores de riesgo causante de cáncer de pene? El cáncer de pene está fuertemente relacionado con hábitos socioculturales, prácticas higiénicas y religiosas. Dentro de las causas principales del cáncer de pene están la fimosis, que es la dificultad de retraer el prepucio, higiene deficiente, tabaquismo, el virus del papiloma humano, entre otras causas. Ante la duda, visite a su urólogo. Y es bueno decir con relación al cáncer de pene que, salió un estudio a final del año pasado, del 24, donde la incidencia ha aumentado en Europa, principalmente en España. Y un comentario también que quiero hacer con relación al semen. El semen. El hombre eyacula aproximadamente de 1 a 5 cc de semen. Y quiero hacer el comentario porque estamos viendo pacientes en la consulta buscando tratamiento para aumentar el volumen. Y ahí vuelvo de nuevo, Roberto, que no sé si te acuerdas que hablábamos de la pornografía. Sí. Esto está afectando mucho a esa población joven que ven cosas en la pornografía y entienden que ellos están mal. Pero vuelvo y digo, la pornografía es una película donde se hacen escenas que no son ciertas en la vida real. De hecho, para el próximo lunes, y lo voy a adelantar, vamos a hablar del tema de mitos y realidades del semen, que es un tema que no hemos tratado, porque estamos viendo muchos tabúes en la población, en los hombres jóvenes principalmente, que ven ese tipo de películas, vamos a decirlo así, de pornografía, y entienden que es lo correcto. Así que vamos a dejar el comentario, el próximo lunes pues vamos a hablar un poquito más amplio acerca del semen. Excelente. Muy buenos días, doctor Wellington Ledesma. Buenos días, maestro, ¿cómo estás? Un saludo. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Ledesma. Y saludando, por supuesto, como siempre, a los que nos favorecen con su sintonía. Vamos a dar inicio inmediatamente presentando a nuestro super invitado del día de hoy, el doctor Sidney Espinosa Morales. Él es gastroenterólogo y estará tratándonos un interesantísimo tema: microbiota intestinal y salud sexual. Un tema que yo creo que somos pioneros aquí en ese tema, porque es verdad. Sí, uno lo toca de manera, vamos a decir, superficial en cualquier medio y eso, pero hoy tenemos un experto en el tema. Y por qué no comenzar inmediatamente con decir qué es eso de microbiota, para que nos escuchen y los que nos sintonicen y entiendan. En primer lugar, gracias por la invitación. De verdad que me siento como en casa, en la Z, que de verdad es el sitio donde se realiza este gran programa que ustedes difunden de la parte médica, que es tan importante porque hay mucha farándula, mucha política, pero también hay que dedicarle tiempo a la parte médica. Y en realidad la microbiota es algo que se hablaba de tiempos atrás, que se llamaba flora intestinal. Lo que pasa es que se cambió el término en unos últimos años, y por eso hay un gran médico que le preguntaron por la microbiota y él como que dudó. Entonces lo que pasa fue que él no se acordaba que era la misma flora intestinal, que es más de 39 trillones de bacterias con las que nosotros convivimos habitualmente. Son 39 trillones de bacterias que viven en simbiosis con nosotros, viven en armonía. Son las que nos ayudan a la digestión, son las que nos ayudan a muchísimas funciones metabólicas, desde la parte cardiovascular. Ya se ha demostrado que también tienen que ver con las funciones de ánimo, con el doctor Mateo, que sabe más que yo de eso, con el sexo. ¿Por qué? Porque si tú tienes la serotonina baja, tu impulso sexual es malo. Entonces, la microbiota ha venido a intervenir en todo eso, y sobre todo se ha demostrado que no solamente tiene que ver con la digestión de los alimentos, sino que ya tiene que ver con el peso,
con enfermedades cardiovasculares, y ya vamos inclusive por el tema sexual y de depresión, inclusive de ansiedad. O sea que fíjate cómo ha ido ampliándose algo que se comenzó estudiando como las bacterias que ayudan a metabolizar los alimentos. Es un área fascinante realmente, porque yo he estado revisando y bueno, faltan muchos estudios, lógicamente no podemos decir cosas que son así tan puntuales, pero de hecho hay muchos científicos que dicen que en el intestino hay neuronas y que se considera como un cerebro o como un segundo cerebro o como un primer cerebro. Yo pienso que todavía nos falta mucho por aprender, porque creo, y no sé si tú me corriges si no, cuando se habla de que el mal comido no piensa, yo estuve revisando ese término, y cuando se habla del mal comido no piensa, generalmente pensamos en que es el que no come. La parte de desnutrición. Pero es el que come demasiado. Y entonces, ¿qué pasa? El que come demasiado, por eso ustedes se fijan que cuando esa gente se dan una llenura, la gente se duerme, porque no llega suficiente sangre al cerebro y el paciente colapsa. Entonces, se refiere mucho también a ese paciente que come muy mal y que come demasiado. No sé si... Sí, sobre todo ahora, en lo del segundo cerebro, sí está confirmado ya científicamente, porque nosotros tenemos el plexo meentérico de Meissner y de Auerbach, y ahí hay millones de neuronas. Inclusive se ha demostrado que el 90% de la serotonina que se produce en el organismo lo produce el sistema digestivo. Mira, Pablo, que antes hablábamos de que todo era el cerebro, el hipotálamo. Sí. ¿Y cuál es la importancia de la serotonina? Que si hay poca serotonina, tu estado de ánimo cae, te altera el sueño, te altera la actividad sexual, pero también si la serotonina es poca, eso es un proceso, todo lo que inflama el intestino hace que se produzca, si el intestino es donde se produce la serotonina y se inflama, hace que se produzca menos serotonina, y por lo tanto esa disminución de la serotonina te lleva a una depresión. Fíjate cómo los pacientes que sufren de la vía digestiva son depresivos, la mayoría, o son ansiosos. Entonces sí se ha confirmado ya que es el segundo cerebro. Entonces, doctor, o sea, ya como usted nos ha dicho, pues esto altera la producción hormonal, también afecta la libido, tiene que ver con la inflamación. Pero una pregunta puntual: esta alteración de la microbiota o de la flora, como se llama, que es bueno que nuestros oyentes pues sepan que es lo mismo, lo que vamos a decir que ha cambiado de nombre o de terminología, ¿ha aumentado la incidencia de cáncer a nivel de vía digestiva? Mira, la incidencia de cáncer, sobre todo de cáncer de colon, ha aumentado, y ha aumentado mucho. El cáncer gástrico ha disminuido, y coincide con las estadísticas de nosotros que tenemos en el INCAR. El cáncer gástrico ha disminuido. Todo eso ha venido tiene que ver mucho la época del cáncer gástrico en los años 40, 50, cuando no había nevera. A medida que se introdujo la refrigeración, disminuyó el cáncer gástrico, y el cáncer de colon ha aumentado. ¿Y a qué, escúchame, ¿a qué se debe eso de la refrigeración? O sea, ¿por qué? Bueno, porque antes se comía mucho la comida, las carnes curadas en sal, y se ha demostrado que esas carnes curadas en sal tienen nitrosamina, nitrito y nitrato, y favorecen el cáncer gástrico. Igual que los alimentos crudos, por eso en Japón hay mucho cáncer gástrico todavía. Yo tuve la oportunidad de hacer un fellow en Japón, y en Japón se diagnosticaba el cáncer gástrico precoz. O sea, antes que el cáncer creciera, ellos lo diagnosticaban. Siguen teniendo mucho cáncer gástrico, pero fíjate lo que son las cosas. Inmediatamente los japoneses han cambiado la alimentación, sobre todo los más jóvenes. Ha aumentado también el cáncer de colon, que ellos no tenían cáncer de colon. Fíjate que en África y en la excepción en regiones suborientales, donde comen muchos vegetales, el cáncer de colon casi no existe. Entonces, lo tenemos que relacionar con la alimentación, porque siempre se ha dicho que el exceso de proteína, sobre todo grasa animal, y la disminución de los vegetales ha venido a influir en el cáncer de colon. Pero ahora, con todo estos cambios de la microbiota, nosotros también tenemos que pensar, por ejemplo, ya se ha demostrado que
una alteración de la microbiota aumenta la diverticulitis. O sea, los pacientes con divertículos se complican cuando tienen bacterias malas, y esas son las que se infectan. Entonces, tiene que haber estudios futuros de haber una relación entre la cantidad de cáncer de colon y la alteración de la microbiota. Eso debe venir y está por venir. Si tú te pones a ver todas las alteraciones que producen en la mucosa, las alteraciones de la microbiota, que también hay algo que se llama lo que es el intestino permeable, que es que el intestino de por sí es permeable porque deja pasar los nutrientes, la B12, el ácido fólico, pero cuando ese intestino pierde su capacidad de protección, se vuelve permeable y deja pasar bacterias y deja pasar toxinas y deja pasar virus, esto ha llevado a todos los síndromes que estamos encontrando ahora. Entonces el intestino permeable tiene una relación con la colitis ulcerativa, con la enfermedad de Crohn, y estos intestinos permeables, ¿quiénes son los que lo permean? Las bacterias malas, la Firmicutes. Entonces ya ahí nosotros podemos tener una relación, porque estas enfermedades inflamatorias tienen relación con el cáncer de colon, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn. O sea, que si uno se pone a hacer un análisis clínico, hay una relación directa entre esta alteración de la microbiota. O sea, que no nos podemos quedar con que solamente es la alimentación, y esta alimentación es lo que ha llevado al cambio de la microbiota sexual. Es bueno decir que, porque, nuestros oyentes están escuchando que la serotonina, y dirán, ¿y qué es lo que es la serotonina? Pero es bueno decir que la serotonina es una sustancia que actúa como un muchacho demandado, vamos a decirlo así. Es un transmisor de los estímulos, pero también interviene en la parte circulatoria. Entonces, si esta sustancia disminuye, pues van a disminuir, por eso lo que tú acabas de explicar, para traducirlo de una manera más llana, va a disminuir en ese estímulo que se produce, o en ese mensaje que el cerebro manda para que se produzca una erección, o para que se produzca un estímulo en la mujer, y por eso afecta la actividad sexual cuando hay una alteración de la microbiota. O sea, lo estoy diciendo en unas palabras llanas para que nuestros oyentes puedan entender y que sepan que por eso, si esa sustancia disminuye, entonces disminuye tanto lo que es el estímulo por la transmisión nerviosa, también se afecta a la parte vascular. Sí, eso es muy importante, sobre todo que la serotonina es un neurotransmisor, tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático, pero todos los neurotransmisores, junto con la serotonina, la dopamina, están relacionadas directamente con el placer. Oxitocina. La oxitocina, exactamente. Entonces, todo lo que produce placer estimula la secreción de estas hormonas. Entonces, si estas hormonas están disminuidas, las hormonas del placer van a disminuir. Entonces, hay una relación, si bien orgánica, pero también psicológica, porque el paciente va a tener menos deseo sexual, porque tiene menos neurotransmisores, va a tener menos sueño, hay alteración del sueño, también aumenta el cortisol, porque también tú no puedes pretender que tú durmiendo 2 o 3 horas, tu microbiota va a estar normal. No. Por eso nosotros los gastroenterólogos estamos usando mucho los probióticos en comprimido, probióticos bebidos, pero todo eso no sirve de nada si uno no corrige la causa principal. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que mandar a nuestro paciente? Cambiar los hábitos de sueño, tratar de que este paciente duerma bien, y si no lo podemos manejar, referirlo al psiquiatra, tratar de que el paciente cambie los hábitos de vida sedentaria, porque se ha demostrado también que parte de la alteración de la microbiota tiene que ver con la falta de ejercicio. Cambiar la alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no es que el paciente sea vegetariano, que se coma su carne y también que de vez en cuando se coma un hamburguer, no se va a morir, ni una salchicha, pero que agregue también fruta y vegetales, porque estas frutas y vegetales, como yo dije, son los prebióticos que van a alimentar a los probióticos. Entonces yo estuve leyendo y revisando que dice, no solamente no coma carne, coma víscera, que se ha dejado de comer la víscera. Sí. ¿Y tú sabes por qué ellos recomiendan la víscera? Porque las vísceras
promueven una microbiota diferente a la que nosotros tenemos, porque si tú comes filete o comes nada más pechuga de pollo, tu organismo no va a producir esas microbiotas buenas. Pero también, frente a que no haya otra solución, tenemos el trasplante fecal, que es meter a través de un endoscopio materia fecal buena en un paciente que ya está enfermo y no tiene solución. Con todos estos cambios, también hay en comprimidos, pero se ha demostrado que a través del trasplante fecal esta microbiota buena cambia. O sea que la gente no se puede ofender porque le digan come materia fecal. Doctor Pablo Mateo. Bueno, pues agradecer a Dios de nuevo que nos ha permitido concluir este programa, y gracias a nuestro amigo, colega, hermano Sidney por su tiempo. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo, Francisco.